amigas, sean bienvenidas a este su espacio de todos los viernes, Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo y bueno, ustedes saben, me encanta estar por aquí, me encanta compartir con todas ustedes los viernes. Y bueno, hoy, como se habrán dado cuenta en los anuncios, iniciamos una nueva serie en Arraigadas y durante las próximas semanas vamos a estar conversando sobre un tema que particularmente a mí me gusta muchísimo, me apasiona, que es hablar sobre los atributos de Dios y cómo estos atributos nos ayudan y nos sostienen mientras buscamos vivir nuestras vidas cristianas fielmente. Y para poder hablarnos de este tema, introducir este tema, nos acompaña el pastor Joselo Mercado. Buenos días, hola Joselo. Hola, ¿cómo estás, Yamel? Realmente un verdadero gozo poder compartir nuevamente con ustedes, con el programa de Arraigadas y especialmente contigo. Nos vimos hace unas pocas semanas allá en Santa Marta, Así a ti y a tu es. esposo Omar. Le tenemos muchos cariños y el mundo está cambiando tan rápidamente. Yo pude ir y ahora mismo están de vuelta en una situación de Sí, lockdown, así que estamos orando por ustedes, están en nuestros gracias. corazones. Sí, no, Y, esperando y que sí, que cambien y que volvamos a mejores tiempos y que podamos compartir mejor y que me traigas a Katy, por favor. esa es la Por próxima, Katy favor, hay va. que haciéndole el lobby a Katy para que pueda venir y así compartimos todos. Y bueno, José, ¿ustedes están bien allá? Sí, bien, gracias al Señor. Estamos en las nuevas realidades. Un poco puedo compartir que oren por el hermano de mi esposa, que él está en un ventilador a causa del COVID. Y pues, confiando en el Señor en medio de esto, pudimos compartir el Evangelio antes de que esto sucediera. Así que estamos orando por él, por la familia de mi esposa, y estamos caminando esto en este momento. Amén, amén. Así oraremos por ustedes. Y, pastor, muchos de hoy, ya entrando en materia, mucho se habla el día de hoy, y sobre todo en esta época en que vivimos de la personalidad y que todo ese tema en cuanto a eso. Y por otro lado, también yo pienso que hemos entrado en una zona donde ya por un mensaje o algo que se cuelga en las redes sociales, hacemos un juicio de valor y podemos incluso llegar hasta descalificar a personas porque dijo esto o porque dijo aquello o por todo lo contrario. Bajo esa misma premisa, entonces podemos idealizar a alguien por lo que dijo y sabemos que también podemos llegar a conocer, o sea, sabemos que para poder llegar a conocer a alguien plenamente, la clave es conocerle profundamente. Entonces, yo creo que eso debe ser lo que debemos buscar en nuestra relación con Dios. Yo creo fielmente que Dios quiere que le busquemos y que le conozcamos. Dice Romanos que Dios ha dejado evidencias de su existencia Mm. y de quién Él es muy, muy claras para nosotros. Y voy a leer Romanos, capítulo 1, versículo 19 dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto en toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces, Dios se ha manifestado al mundo de formas visibles, pero en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios en su palabra, comenzamos a ver ciertos atributos que nos ayudan entonces a nosotros a conocerle de una manera mucho más profundo. Y eso es lo que nosotros queremos ir visitando en esta serie. O sea, queremos que podamos entender que en la medida en que nosotros conocemos mejor a Dios, viviremos entonces de una manera más confiada y como mujeres vamos a descansar más en Él en todas las cosas. Y a mí me gusta un libro, no sé si usted lo ha leído, que es el de los atributos de Dios. Hay varios, pero el de A.W. Pink, y él dice algo, que es lo que yo quiero como empezar. Él dice que el fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión mental de sus perfecciones, como se revela en la Sagrada Escritura. No se puede confiar, ni servir,
ni adorar a un Dios desconocido. Entonces, José, esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué es la teología propia, como se le conoce? Mira, tú dices algo que es súper importante, que lo que pensamos tiene mucho que ver cómo vivimos, cómo vemos a Dios, y es importante que nuestra mente esté impregnada de las verdades bíblicas del Evangelio, pero el Evangelio está asociado con la forma que vemos a Dios. Si vemos a Dios de una forma incorrecta, el Evangelio no lo vamos a ver correctamente. Y para esto hay diferentes áreas de estudios, y una de estas áreas es la área de la teología propia. Y la teología propia es una rama que está debajo de lo que se llama teología sistemática. Teología sistemática es un área donde se organizan estudios de aspectos teológicos, de aspectos de la palabra del Señor sobre temas, y se estudian diferentes temas. Uno de los temas más importantes que siempre debemos comenzar es estudiando las escrituras, la revelación de Dios. Porque si tenemos confianza en lo que las escrituras dicen, vamos a creer lo que dice, y ahí podemos entrar en lo que se llama la teología propia, que es una rama de teología sistemática que estudia a Dios y diferentes áreas de Dios, y esto puede incluir cristología, quién es Cristo, esto puede la neumatología, el Espíritu Santo, pero también incluye los atributos de Dios. Dios existe, y si Él existe, tiene atributos, y si tiene atributos, Él nos los ha revelado en la palabra del Señor. Y Dios tiene dos tipos de atributos: los atributos que Él comparte con nosotros y los atributos que no comparte con nosotros. Hay áreas de Dios que nosotros no podemos ser como Él. Usted sabe que a veces la gente dice, ¿qué haría Jesús? Hay cosas que no podemos hacer como Jesús porque Él es Dios y tiene atributos que son diferentes a nosotros, pero hay otros atributos que Él ha compartido con nosotros. Dios ama, nosotros podemos amar. Dios perdona, podemos extender amor, pero hay aspectos de Él es trascendental, Él es infinito, Él es glorioso en formas que nosotros no podemos ser. Y el poder estudiar estos atributos es muy importante, porque yo entiendo por qué personas a veces no quieren entrar en estos estudios, porque a veces pareciera demasiado académico, demasiado seco. La gente dice, yo lo que quiero es amar a Dios, amar a Jesús y no tener que lidiar con estas cosas, pero es importante conocer a Dios para poder amarlo correctamente. Y algo que a veces se comete el error es que se convierte en un área académica, y todo estudio de Dios, digo, es una palabra grande así, debe llevar a la doxología, debe llevar a la adoración. Entonces, no es simplemente este aspecto, voy a estudiar algo para decir que sé mucho, sino que voy a estudiar a Dios para que podamos adorar al Señor. Voy a terminar con esto, esta área. Yo estudié bajo el profesor Wayne Grudem, y él tiene uno de los libros de teología sistemática más importantes en los últimos 30 o 40 años. Y era tremendo momentos que estábamos con este profesor académico estudiando sobre teología sistemática, y él se detenía en medio de la clase para decir, vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor, porque estas verdades merecen respuesta de nosotros. Wow. Y entonces la razón que estudiamos teología propia no es para decirle a una persona que estamos debatiendo, yo sé más que tú, es para conocer a Dios y poder adorarlo correctamente, porque si no conocemos a Dios, vamos a adorar un ídolo que hemos creado en nuestra mente y no al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Wow, eso es importante. Entonces, partiendo, o sea, siguiendo esa misma línea, entonces, ¿por qué Dios quiere ser conocido por su pueblo, o sea, por nosotros? ¿Y por qué es importante que su pueblo le conozca como Él se ha revelado? Y lo digo por lo que acabas de mencionar de los ídolos. Entonces, ¿pudiera haber alguna conexión con eso? Sí, vemos constantemente que Dios anima al pueblo de Dios a conocerlo por eso mismo, porque si no conocemos a Dios, lo que estamos adorando es algo que nos hemos inventado en nuestra mente, que no es Dios. Y en lugar de estar adorando a Dios, estamos adorando un ídolo. Le podemos llamar Jehová, pero no es Jehová, porque debemos de adorar al Dios que se ha revelado en la palabra del Señor. Y algo que es importante,
que adoremos al Dios bíblico como Él se ha revelado, si no es idolatría. Un texto aquí muy importante es Éxodo capítulo 32, donde el pueblo de Dios, Moisés va a buscar los 10 mandamientos y ellos se quedan, están en un momento y crean un Dios por medio de oro, pero es un Dios que ellos pueden manejar, un Dios que ellos pueden en cierta forma ponerlo a la imagen de ellos y no a la imagen de Dios. Y si vemos a través de todo el Antiguo Testamento, cuando Dios responde en formas más fuertes contra el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios está adorando cosas que no son Dios. Varias veces voy a mencionar quizás hoy Isaías 46, que para mí es un texto muy clave, que Dios dice, ok, compárenme con otros dioses. Y hay aspectos del carácter de Dios que claramente hace que se diferencie el Dios de la Biblia con el Dios o dioses que son inventados por los seres humanos. Estos últimos días, el día de Pascua, el día de Resurrección, un político norteamericano que es pastor, él se llama Raphael Warnock y él es senador en los Estados Unidos y él es pastor en la iglesia que Martin Luther King fue pastor. Se llama Ebenezer Baptist Church en Atlanta, Georgia. Y mira lo que dijo este pastor. El significado de la Pascua es más trascendente que la resurrección de Jesucristo. Seas cristiano o no, con un compromiso de ayudar a otros, somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Y la gente, eso es herejía, eso no es un pensamiento cristiano. Totalmente contrario a la palabra de Dios, pero cómo una persona que ha estudiado teología llega a este punto, y es cuando comenzamos a domesticar a Dios. Comienzan a decir en algunos lugares, bueno, los milagros no son milagros, lo que queremos son los aspectos morales de la palabra de Dios, pero no los aspectos sobrenaturales de la palabra de Dios. Y eso comienza a ser un Dios más humano en un sentido, más domesticado, que se parezca a nosotros, y no el Dios que presenta la Biblia, que es trascendental, que es mayor que todos nosotros. Entonces, lo que creemos de Dios finalmente va a afectar cómo vemos nuestra relación con Él y finalmente cómo vemos el Evangelio. Este hombre llega a decir que hay cosas más trascendentales que la resurrección, que es aquello que es la máxima expresión del poder de Dios, porque Él está más interesado en los aspectos morales en lugar de ver que necesitamos un milagro de ser transformados por el Evangelio, por un Dios que da vida, para poder adorarle a Dios. Así que como vemos a Dios, va a determinar cómo vamos a relacionarnos con Él y cómo vamos a ver la obra de Dios. Wow, y me hace pensar por qué decías al principio de que no debe ser algo simplemente un tema académico, sino debe ser algo que nos debe llevar a adorar a Dios. Y como tú decías, si una persona con un conocimiento lleva a decir esas cosas que dice ese pastor, entonces es algo entonces que va mucho más allá de adquirir el conocimiento, porque si no te lleva a adorar a Dios como debe decir, si no te lleva a ver a Dios como es, entonces es eso, es puro conocimiento. Y entonces, ¿cómo, José, lo podemos nosotros conocer a Dios? Entonces, ¿cómo sería esa forma correcta de conocer a Dios? Mira, la forma más clara es por medio de la palabra del Señor. Dios es un Dios que ha hablado, y es un Dios que ha hablado por medio de su palabra. En 2 de Timoteo 3:16 dice que él respira, la palabra de Dios sale de él y da vida. Y una de las formas principales es mostrándonos quién es Él. En Hebreos capítulo 1 nos dice que antes Dios hablaba por medio de los profetas, ahora habla por medio de sus hijos, de su Hijo. Y en 2 Corintios capítulo 5 nos dice que vemos la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra los atributos de Dios, quién es Él, cómo Él se comporta, qué es importante para Él, qué aspectos le dan adoración a Él, qué aspectos son motivación para Él, que Él es eterno, que Él no cambia. Y eso debe informar a nosotros cómo nosotros nos sometemos y adoramos a Él y no viceversa. Yo creo que hemos hecho un Dios que le hemos dado mucho énfasis, y uno de los problemas que hay es que cuando estudiamos los atributos de Dios es darle énfasis a algunos sacrificando a otros. Por ejemplo, Dios es un Dios cercano, eso es parte de sus atributos, pero es un Dios trascendental.
Entonces, la gente le ha dado énfasis a la cercanía de Dios y hemos convertido a Dios en nuestro amigo cercano, que es un pana, diríamos en Puerto Rico, o alguien le dice a Jesús chuito, aspectos de la cercanía de Dios, que es cierto, pero tenemos que también recordar, Él es trascendental, Él Ujú. es mayor que nosotros, Exacto. Él merece nuestra adoración y es un Dios cercano, que es nuestro amigo, dice la palabra, pero también es un Dios que trasciende sobre todas las cosas. Y la iglesia en momentos ha olvidado una a favor de la otra. Ujú. Cuando tú vas a iglesias en Europa, que tú ves estos templos así tan majestuosos, que pareciera que Dios está lejos, está diseñado para que veamos eso y eso crea un sentido de majestuosidad. La gente perdió un poco la cercanía de Dios. Yo creo que ahora muchas veces pensamos que Dios es este Dios cercano, que simplemente es mi amigo y yo Ujú. puedo pedirle lo que Él quiera y Él me va a dar entonces lo que Él desea, porque Él es un amigo que desea estar cercano a mí. Pero no podemos olvidar que Él es un Dios trascendental, que todas sus características tienen que ser vistas para no sacrificar aspectos de su carácter por encima de otro. Y eso solamente la palabra de Dios nos puede ayudar. Y yo creo que por eso una de las cosas que es importante predicar es positivamente en las iglesias. Claro. Porque cuando no predicamos positivamente, podemos darle énfasis a aspectos del carácter de Dios. Hubo un tiempo en Puerto Rico que lo único que la gente predicaba era la ira de Dios. Ujú. Y eso es parte del carácter de Dios, pero entonces después la iglesia se movió a predicar solamente el amor de Dios y se olvidaron de la ira de Dios. Pero cuando predicamos positivamente, el texto nos va a obligar a ver aspectos del carácter de Dios que son presentados sin sacrificar otras partes que son importantes de la persona de Dios. Entonces, pudiéramos, o sea, entonces no pudiéramos decir o encasillar a Dios y a su carácter a una sola, a un solo aspecto, o sea, porque no es como que ahora yo puedo decir Dios es así o Dios es, sino es que Dios tiene diversos atributos y obviamente por ser Dios no podemos encasillarlo, o sea, no podemos decir que solo esto es su carácter. Exacto. Sí, el problema que ha habido cuando la iglesia ha dado énfasis al amor. Y Dios es amor y eso lleva a conclusiones que no son bíblicas. Pues porque Dios es el amor, todos van a ser salvos, aunque no venga al arrepentimiento. Entonces son conclusiones no bíblicas porque no se ven otros aspectos que son del carácter de Dios. Ujú. Y lo que la Biblia nos llama es a tratar, primeramente, a entender que no vamos a conocer completamente a Dios, pero debemos de tratar de conocer a Dios como Él ha sido revelado en la Escritura lo más posible. Eh, y ahí es tratar de no elevar ciertos aspectos de su carácter que quizás son los que más nos llaman la atención sobre otros, porque vamos a crear un Dios que no es completamente quien es Él. Y vemos eso eso tiene implicaciones o aspectos que se ven que por lo menos en la época de los 80 el movimiento de adoración, que presentó este Dios como que necesitado de adoración. Y eso sale de la realidad de que Dios interacciona con su pueblo y reacciona a la adoración a Dios, pero Dios nunca presenta que necesita de la adoración del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que siempre tener cuidado que cuando estamos lidiando o viendo un aspecto de un carácter de Dios, y ahí es donde la teología sistemática nos ayuda, no salimos de los parámetros que las escrituras nos permiten cuando estamos hablando de un aspecto del carácter de Dios. Cuando hablamos del amor, podemos llegar hasta donde la Biblia nos permite sin eso violentar otros aspectos de su carácter. Y es la parte que cuando estudiamos teología propia nos da tranquilidad de poder presentar la persona de Dios de una forma que es fiel a lo que la escritura nos presenta. Wow, wow. Increíble. Es que eso es mucho. Y bueno, hoy no vamos a hablar obviamente de todos los atributos, sino esa es la idea de esta serie que iniciamos, pero hoy sí quisiéramos tocar tres atributos así de Dios y yo creo que son los complicados, así los profundos. Y yo quiero que empecemos con uno que cuando yo lo conocí decía,
¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ese nombre tan raro. Y ese es uno que tú has ido ya mencionando, pero vamos a darle su nombre, el nombre que es. O sea, cuando hablamos de la aceidad de Dios, pastor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso y cómo se ve eso entonces en nuestras vidas? Sí, y para mí es uno de mis favoritos y a veces tengo que tener cuidado de no darle énfasis de una forma desbalanceada que no presenta otros aspectos del carácter de Dios, pero es un aspecto del carácter de Dios que es muy olvidado, pero es muy importante, y es la realidad de que Dios existe por sí mismo y Él no necesita de nadie. Yo me acuerdo una vez que yo comenté esto en la iglesia y hubo personas que no podían lidiar con esa verdad porque ellos decían, pero ¿cómo que mi adoración no le importa a Dios? Yo no dije eso. No es que Él no le importa a Dios, pero Dios no la necesita. Es diferente. Es importante para Dios, pero Dios no la necesita porque la seidad significa que Dios existe por Él mismo y Él no necesita de nada para existir y ser un Dios perfecto. Y eso quiere decir que antes de nosotros ser creados, Dios existía perfectamente y no necesitaba de nada. Dentro de la Trinidad existía todo lo que Dios necesitaba. Entonces, que somos parte de su creación y somos importantes para Dios y traemos gloria a Dios, eso es verdad, pero a la misma vez nunca podemos ir a Dios pensando que Él necesita de nosotros. Dios es independiente y eso tiene implicaciones que son beneficiosas para nosotros, porque si Dios necesitara de algo, Él iba a reaccionar de una forma que pudiera violentar que Dios no cambia, porque si Él necesita de nuestra oración, Él va a hacer cosas como que nosotros podemos manipularlo a Dios por darle algo que Él necesita y dejaría de ser Dios, porque si Dios necesita de algo, no es Dios. Entonces, yo tengo que tener cuidado con porque puedo decirlo de una forma que a veces comunica como que no somos importantes para Dios. No somos importantes para Dios, pero a la misma vez Dios es independiente de nosotros y eso nos debe llevar a una adoración mayor de pensar de que Dios nos necesita, pero a la misma vez en su misericordia se relaciona y se acerca a nosotros por medio del Evangelio que da a la persona de Jesucristo. Entonces, más todavía debe elevar nuestra oración y debe darnos confianza en Dios de que porque Dios no necesita de nada, Él no va a cambiar. Él va a ser consistente. Sus promesas son eternas. Él no cambia. Yo quiero aquí decir ahora mismo, gloria a Dios. porque, porque podemos confiar en Él. Mira, un texto que a mí me ayudó mucho ver eso, y yo medito muchas veces en este texto, 2 Samuel capítulo 7, que es un texto muy famoso donde Dios hace la promesa a David. Y es interesante ver que David va donde Dios y le dice, yo tengo este castillo, ¿verdad? Que me acaban de construir y Dios vive en una tienda. Y David le dice a Dios, te voy a construir un templo. Y Dios le dice a David, espérate un momento. Aspectos de la redención de Dios, yo no necesito de ti, David. Yo doy inicio a esas cosas. Esa es la seidad de Dios, donde Dios dice, yo soy independiente, yo soy el que doy inicio a estas cosas, pero mira lo condescendiente que soy, que no solamente te voy a dar este lugar que tienes ahora, sino que vas a tener un reino eterno, porque yo soy el que inicio las cosas, porque soy independiente. Entonces, al final del día no era que David pudiera decir, yo inicié a hacerle un templo a Dios. Eso es un acto que Dios inicia, porque Dios decide esas cosas y es independiente. Entonces, para mí es un texto que muestra la seidad de Dios. David, la figura de David, trató de tomar aspectos de la redención y Dios le dijo, no, esas cosas yo me dedico, esas cosas ya las inicio yo soy el que controlo todo eso. Impresionante. Y ese solo aspecto, sí, así como tú mencionabas el ejemplo de la música de los 80, cómo comunicaba eso, es una muestra de cuando nosotros no conocemos esos atributos, cómo afecta, como tú decías al principio, la forma en que vemos a Dios. Por ende, nos va a llevar a querer hacer cosas o nos lleva incluso a ponernos a nosotros mismos en un lugar que no nos corresponde, porque a final de cuentas, Dios es Dios.
y Mira, Dios... Ajá. perdona. Para un pastor es importante acordarse de la seriedad de Dios, porque en el Exacto. ministerio Dios no me necesita. Dios me usa, Dios me ha llamado, Dios tiene cosas que hacer, pero al Propósitos. final de Dios Él no me necesita. Cuando yo estaba en el seminario, una de las clases que más trajo ministración a mi vida es una clase que pareciera que no fuera, y es la historia de la iglesia, la segunda parte. Y esa es la parte que se estudia la época medieval de la iglesia, que fue una parte bien oscura de la iglesia. Y cuando yo estaba en el seminario, yo iba con estos dotes de yo voy a ser el pastor que va a llevar el evangelio a Latinoamérica y qué sé yo, cosas por el estilo. Y en esa clase yo vi que en un tiempo donde pareciera que no había mucha proclamación del evangelio, Dios cuidó de su iglesia, porque la iglesia no necesita de mí, no necesita de nadie, la iglesia necesita de Cristo y de la persona, la Trinidad, la figura de Dios. Y entonces ahí yo vi la seriedad de Dios y eso me da mucha paz en medio del ministerio donde yo quiero trabajar fuerte, pero al final Dios no me necesita. Y luego de eso, a los años conocí todas las cosas que Dios estaba haciendo por Latinoamérica. Conocí de Miguel, conocí de Sugel, conocí de Greg Travis, diferentes hermanos que estaban haciendo cosas y era Dios diciéndome, tú ves que tú no eres tan importante como tú piensas, no te necesito tanto, te voy a usar. Dios se encarga de los resultados. Él es el que se encarga de los resultados. Exactamente. Entonces nadie es esencial en la iglesia, solamente el Espíritu Santo, nuestro Redentor y Dios son las personas que son esenciales en la iglesia local. Amén, amén. Pastor, y eso nos lleva quizás a otro atributo que pareciera estar relacionado con esto, o sea, con la aceidad de Dios, por lo que significa. Pero entonces, cuando decimos que Dios es omnisciente, hablemos de la omnisciencia de Dios, o sea, por todo esto que estamos hablando, o sea, captamos o cómo abrazamos en nuestras vidas, entonces, la omnisciencia de Dios. Mira, Dios se presenta como un Dios que lo conoce todo y parte de su aceidad es que Él no necesita adquirir más conocimiento, Él tiene todo el conocimiento necesario. Para mí, Isaías 46 nuevamente es un texto que para mí es clave en ese aspecto, que Dios se distingue de los ídolos que había alrededor del pueblo de Dios, diciendo, yo sé el futuro. Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y el punto que Dios está diciendo ahí es, una de las cosas que me distingue de dioses falsos es que yo sé el futuro. Y una de las cosas que la iglesia ha tratado de hacer usualmente, tratando de domesticar a Dios, cuando yo digo esa palabra domesticar es hacerlo más humano, es decir, no es que Dios no sabe el futuro, porque queremos tomar el control de nuestra salvación, tomar de que nosotros somos los que nos salvamos, sino que Dios declara cosas y sabe cosas y Él determina las cosas. Entonces, un Dios que no conoce el futuro no puede ser Dios, porque no es un Dios que tiene la totalidad de lo que necesita para ser Dios. Así que si no es totalmente Dios, no es Dios. No sé si me explico ahí. Hay un verso en hebreo que dice que Jesucristo creció, pero es en su parte humana como redentor, no en su aspecto divino como Dios. Él era perfectamente Dios en el aspecto divino con todo conocimiento desde la eternidad. Entonces Dios tiene total conocimiento, total control y dominio porque Él sabe las cosas y no solamente Él sabe las cosas, Él es el que declara las cosas. Las cosas son porque Él las declara. ¿Cómo Él no ha de saberlas si Él es el que determina las cosas que han de suceder? Entonces, es algo importante que la iglesia sepa y entienda y no viva creyendo que Dios no sabe aspectos. Y nuevamente, esto tiene que ver con la forma que vivimos. Eso debe tener una paz en medio de una pandemia que estamos viviendo. Y yo sé que es difícil, pero uno tiene que acordarse de estas cosas.
Y aquí es donde el carácter de Dios ayuda. Dios es omnisciente. Él sabía que esto iba a suceder. Pero ahí también nos recordamos la bondad de Dios. Dios es bueno. Y un Dios bueno que sabe todas las cosas, que ama a su iglesia, podemos confiar en Él. Él no cambia, él no necesita de nada, así que podemos en momentos de dificultad, eso puede traer paz. Yo soy tentado a la ansiedad en medio de todas estas cosas y tengo que sentarme a meditar en el carácter de Dios, a meditar en estas verdades. Él es bueno, Él lo conoce todo, nada sale de su control. Es más, Él sabía que mis pecados iban a estar en la cruz del Calvario y que 2000 años después yo iba a ser su hijo. ¿Cómo no he de dudar en este momento, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo? No deja de ser difícil, no deja de ser complicada, pero podemos confiar en un Dios que lo conoce todo y sabe todas las cosas y es un Dios bueno. Amén, amén. Me encanta como siempre van saliendo todos los demás atributos sobre eso. Y con respecto a eso también, hay veces como que actuamos o en algún momento quizás de nuestra vida lo hemos hecho con respecto a la omnisciencia de Dios, como que Dios se va a sorprender. O sea, lo que te es como que, ay, se me escapó eso. O lo que tú mencionabas ahora de la pandemia. No, es que Dios es omnisciente y él lo sabe. O sea, no era algo como que, ups, yo no me di cuenta. O sea, no. Y por ende tampoco ningún aspecto, me imagino que de nuestra vida se le va a escapar por eso, porque él todo lo sabe. Y yo creo que ahora vamos a un atributo, particularmente para mí, que sí es complejo. Yo creo que es con el que más rompe con nosotros, porque como tú decías al principio, hay atributos de Dios que uno puede decir, bueno, podemos amar, podemos hacer, o sea, cosas, pero hay otros que por más que queramos, no vamos a poder. Pero yo creo que hay uno con el que más luchamos. Y yo sé de personas que cuando piensan en este atributo, sí se ponen ansiosos y les crea, o sea, porque es difícil de entender, porque es lo opuesto en muchas cosas a nosotros, y es el atributo de que Dios es eterno. O sea, ¿qué significa que Dios es eterno? Y eso, ¿cómo impacta no solamente en nuestro presente, sino en nuestro futuro? Ahí hay mucho enfrascado en ese atributo de la eternidad de Dios. Nuevamente, si Dios no fuera eterno, no fuera Dios, porque mostraría que Él tuvo un comienzo y Él tuvo una creación y fue creado y no el creador. Una de las cosas que Dios presenta es que Él es el creador y no fue creado. Eso es una de las batallas o diferencias que tenemos con algunas sectas que no son cristianas, que es que piensan que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue creado en algún momento. Dios tiene que ser eterno. No puede haber un momento que no había Dios. Yo sé que esa es la parte que uno dice, pero ¿y si me muevo un minuto antes? ¿Y si me muevo un minuto antes? Pero en cierta forma, ahí es donde vemos que 1000 años son como 10 años o 10 años como 1000 años. Hay un aspecto que Dios está como por encima del tiempo. Y esa es la eternidad de Dios. Y el aspecto que es a mí de mucho ánimo es que aunque nosotros no somos eternos en nuestro comienzo, Dios nos invita a una eternidad futura con Él, donde nuevamente, si Él no fuera eterno, no podemos confiar en esa promesa. Y en Apocalipsis capítulo 22 dice, aquí yo vengo pronto y mi recompensa está contigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis está escrito para darle ánimo y consuelo a creyentes que estaban siendo perseguidos. Y es interesante que Él está dando la promesa de que Él viene, que es una promesa que debe traer consuelo a los creyentes. Y el atributo que Él utiliza para, como que en inglés decía back, como para darle apoyo a ese argumento de que Él viene, yo soy eterno. Entonces, la promesa de su venida está atada con su eternidad, porque un Dios eterno sabemos que no va a terminar de ser. Porque si no, podríamos decir, bueno, si Él no es eterno, Él dice que va a venir, pero ¿y si deja de existir en ese tiempo? ¿Y si deja de ser? Porque lo creado puede dejar de ser, pero lo eterno siempre va a existir. Y ahí es la verdadera esperanza de la resurrección, que acabamos de celebrar eso hace unos domingos, de que el Dios eterno
por su muerte venció la muerte de Jesús es la muerte de la muerte. Y por esa muerte ahora tenemos resurrección y esperanza de vida eterna. Si Dios no fuera eterno, no tuviésemos esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo, porque ¿qué garantía nos da que Él nos va a cuidar por una eternidad? Entonces, yo sé que a veces es como que difícil de poner nuestras manos alrededor de eso, porque antes de Dios, ¿qué había? Nada, porque siempre, siempre ha existido Dios y siempre ha estado Él. Pero eso debe traer un consuelo a nuestros corazones. Y a veces esta es la parte que yo creo que los creyentes nos movemos a tratar tratar de captar ciertas cosas que están un poquito más allá y no ver, ok, esto es lo que debe traer a mi vida, en vez de volverme loco de que Él siempre ha existido, es que el que Él siempre ha existido debe traer paz a mi corazón, porque el que siempre ha existido es el que únicamente puede cuidarme por siempre. Wow. Wow, eso es como el emoji de... Porque realmente es mucho y obviamente no buscamos tampoco hoy profundizar en todos porque, obvio, o sea, cada uno está conectado con otro y te lleva a otro, pero sí son cosas que son súper importantes para nosotros. Si ustedes oyen algo que suena, es Tommy, que está ahí brincando. Entonces, si ustedes oyen algo que suena, y eso es Tommy, que está ahí brincando. Entonces decía, eso es... Yo le dije a Joe Janet que no brincara con él. Sí, yo tengo, está aquí, está brinca y brinca. Pero es impresionante, pastor, o sea, porque voy escuchándolo y pensando en cuántas cosas también, eso no, o sea, el no conocer correctamente, como usted decía, a Dios y teniendo como marco la palabra de Dios, nos puede llevar a tantas cosas, desde mala teología hasta malas aplicaciones en nuestras vidas y incluso caer en no conocer a Dios realmente como Él es, y eso va a afectar nuestra vida de una manera negativa, por eso mismo, o sea, porque entonces voy a andar en ansiedad, en falta de fe, en duda, muchas otras cosas más que pudieran desprenderse de eso, pero obviamente no podemos quedarnos aquí todo el día. Entonces yo quisiera que para ir a modo cerrando, si hay algo con lo que usted quisiera dejarnos el día de hoy con respecto a eso, ¿cuál fuera? ¿Qué sería ese consejo o esa recomendación que usted nos pudiera dar? Yo pienso en las damas que nos están escuchando, muchas de ellas ataviadas, con muchas cosas que hacer. ¿Por qué dedicar tiempo a los atributos de Dios? Yo creo que son dos razones principales. No queremos construir un Dios que no es Dios. Queremos adorar al Dios de la Biblia. Pero yo creo que número dos, eso están las dos atadas, es que sin estos atributos el Evangelio no hace sentido. Si Dios no es independiente, el Evangelio estaría en juego. Si Dios no es omnisciente, el Evangelio estuviese en juego. Si Dios no es eterno, el Evangelio no estuviese en juego. Y al final del día, esos atributos de Dios traen paz a nuestro corazón. El saber que el Dios que no cambia, el Dios que es que no necesita de nada, el Dios que lo conoce todo y el Dios que siempre ha existido, está comprometido por salvar a su pueblo, eso debe traer paz a nuestros corazones. Entonces el fin no es ganar trivia en la iglesia, ni sentirnos que somos los más que conocemos, sino el fin es realmente que estas verdades tienen un efecto que Dios desea, que es de traernos paz al conocerlo a Él y saber que sus propósitos son buenos y son eternos y no han de cambiar. El Dios eterno que no necesita de nada, dejó su trono de gloria para salvarnos. Eso debe traer adoración a nuestras vidas, debe de ser una respuesta en nosotros de realmente estar asombrados. Y voy a usar la palabra que ustedes usan, en verdad nos arraigan, nos dan raíces fuertes, que en medio de tormentas y dificultades estas verdades nos pueden sostener al saber que los propósitos de Dios no cambian, son eternos. Amén, amén, amén. Y bueno, la verdad para estar arraigadas en esto tiene que ver con lo que decíamos al principio y es Jeremías 9 del 23 al 24 que dice,
Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea que si hay algo que debemos glorificarnos, no, o sea, gloriarnos no es de que, como tú decías, ganar una trivia y que yo soy el que más sé y que yo soy el que más conoce, sino es que yo conozco a ese Dios que se ha dado a conocer para nosotros. Pastor, me gustaría por favor que usted si pudiera cerrar en oración por todas nosotras en este día y animarnos a conocer más a ese Dios que se ha dado a conocer. Señor, cuando levantamos oración a ti y conocemos tu carácter, conocemos quién tú eres, nos debe asombrar cada vez que nos acercamos a ti, porque tú eres un Dios santo y perfecto y nosotros no lo somos. Y merecemos tu ira, que es justa por nuestros pecados, pero conocemos que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y por eso nos acercamos por medio de Jesús, que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, y nos acercamos asombrados y en adoración a ti por la realidad de la grandeza de quien tú eres y el privilegio que nos das de haber abierto nuestros ojos a las realidades del Evangelio. Te pido, Señor, en tu misericordia, que si alguna de las personas escuchando este episodio no te conocen, que como decía Job, quizás te han escuchado de lejos, pero no te conocen, que tú abras sus corazones para conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras y que puedan ver por medio de la obra de Jesús la salvación que tú traes a personas que se arrepienten de sus pecados. Te damos gracias porque podemos conocerte realmente. Y te damos gracias porque por una eternidad estaremos conociendo de tu grandeza y tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Amén, amén. Y bueno, un libro que queremos recomendarles, aunque yo al principio leí el de Pink, pero el que queremos recomendarles es el libro de El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer. Ahí vamos a poder ver ahí ahora el enlace. Creo que es un buen recurso para poder conocer un poco más de los atributos de Dios, unido, como decía el pastor, con la palabra de Dios, que es realmente donde Dios se ha revelado. Así que, Pastor José Lu, gracias una vez más por contar con usted aquí. Siempre es bueno tenerlo en Arraigadas, compartir con usted. Y bueno, ustedes, hermanos, no se pierdan esta serie que continúa la semana que viene, así que nos vemos el próximo viernes. Que tengan un bendecido fin de semana. Hay bendiciones para cada una de ustedes.